Hola a todos mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando de ahí de Pirques o alrededores. De verdad muy contento de poder llegar a sus hogares a través de este medio. Hoy día no nos podemos juntar presencialmente, pero a través de esta forma, de los videos, podemos llegar a sus hogares a través de la palabra del Señor, exponiéndola. Y quiero partir agradeciéndole a Dios por esta oportunidad y pidiéndole también que esta palabra que voy a exponer, los versículos, lo que vamos a hablar, pueda ser de mucha edificación, mucha bendición para tu vida, para la vida de tu familia. Así que los invito a que me acompañen ahí en sus hogares orando, ¿ya? Señor, te damos gracias porque nos permites, Padre, a través de la tecnología de este medio, poder hacer estos videos. Gracias porque tenemos tu palabra, que tenemos tu palabra al alcance de nuestra mano, la podemos abrir con libertad, podemos subir estas cosas a internet también para que otros la puedan escuchar. Y te pedimos que sea de mucha edificación para quienes están escuchando esto, que sea de examinación, de análisis personal, también que nos permita crecer, Señor, en la santidad, en el conocimiento tuyo, de cómo tú ves la vida, cuál es tu voluntad para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también a tener un discernimiento correcto. Si es que hay algo que no está correcto que voy a decir, que mis hermanos se puedan también dar cuenta y que tú obres por medio de tu palabra, que en la que tu palabra es la que transforma, Señor, nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, que bendigas en este día a mis hermanos, sus familias, cuídalos y que ellos también te adoren en este día domingo. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero que me acompañen en sus Biblias. Vamos a ir a un versículo que está en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, ahí casi en la mitad de las Biblias. Proverbios 28 desde el 13 al 14. Proverbios 28 del 13 al 14. Yo lo voy a leer, pero te animaría a que lo busques ahí en tu casa, ya sea en tu celular, pero que lo busques en la Biblia para que lo puedas leer y también puedas ver lo que yo estoy leyendo. Proverbios 28 del 13 al versículo 14. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Voy a leerlo de nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Fíjense que estos dos versículos nos hablan acerca de un tema. Y algo muy característico de los seres humanos es lo que habla este texto, que es el de evadir, de encubrir, tratar de evadir las responsabilidades. Algo, como diría, no sé, un dicho muy chileno, es como sacarse el pillo, por así decirlo. Siempre o la mayoría de las veces nosotros tratamos de buscar la forma de no vernos al descubierto, como de que no nos pillen en tal situación. Si nos vieron en algo, excusarnos de alguna forma y tratar de, no sé, evadir la responsabilidad que tenemos, encubrir con ciertas palabras, ciertos actos. Tratamos de dar vuelta a la situación para que no parezca como fue. No queremos quedar mal frente a las personas, frente a Dios. Es como que prácticamente queremos quedar siempre bien ante los demás. Y yo te quiero preguntar si tú eres alguien así, por ejemplo, cuando tu esposa o tu esposo o tus hijos o algún familiar te dicen algo, que te equivocaste, que hiciste mal. Es típico tuyo estas frases como es que no es tan así, es que no es lo que parece. Ese es tu punto de vista, pero yo lo veo de otra forma.
no, tú estás equivocado, pero yo no estoy equivocado. Eres alguien así como que trata de evadir su responsabilidad, que trata de encubrir su pecado, como dice en la primera frase, el que encubre sus pecados. ¿Eres alguien así o eres alguien que se caracteriza por ser humilde y por reconocer cuando se equivoca, por ejemplo? Piénsalo de manera sincera, porque justamente estamos hablando de eso, de no encubrir nuestro pecado, de no parecer de que no somos de esa forma, sino que ser transparente y ser humilde y reconociendo cuando nos equivocamos. Yo creo que la mayoría de nosotros somos así, de esta forma, que estamos encubriéndonos, estamos tratando de tapar nuestro error, nuestro pecado, para tratar de siempre vernos bien. Tenemos esa naturaleza de Adán. ¿Se acuerdan de lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Una vez lo leímos ahí, lo pueden ver quizás con más detalle en Génesis 3. Ellos pecan contra Dios, comen del fruto y lo primero que hacen, se dan cuenta de su pecado, de su desnudez, y se hacen hojas de higuera, se quieren tapar, se quieren cubrir, se esconden de Dios. Una relación que parecía antes cercana, familiar, íntima con Dios, ahora ellos se esconden de Dios, se esconden en el bosque, me imagino, se tratan de tapar, y Dios sale a buscarlos. Y cuando hablan, es tanto que quieren cubrir su pecado que le echan la culpa al otro, el hombre a la mujer y la mujer a la serpiente. Porque no querían quedar mal. Se excusan de alguna otra forma, encubren su pecado. Nosotros somos así, somos como Adán y Eva. Si nuestros pecados salen a la luz, decimos no, si está todo bien. Ojalá que nadie se dé cuenta de lo que hicimos, no es tan grave como parece. Pero la verdad es que el versículo es bastante tajante y la Biblia, no solamente este versículo habla de esto, sino que hay muchos otros textos y muchas otras historias también de personas que cuando alguien encubre su pecado, cuando alguien no lo confiesa en humildad, sinceridad delante de Dios, la verdad es que esta persona, como dice, no va a prosperar, no va a haber ningún bien para alguien que vive encubriendo sus faltas y sus pecados, vive tapándose, vive, como también se dice, en una careta, como una careta que uno se coloca, una falsa identidad, una careta donde yo tapo quién realmente soy y me muestro de una forma distinta para no quedar mal, para que me vean bien. Muchas veces nosotros vivimos de esta forma, queriendo parecer de que está todo bien, pero por detrás estamos encubriendo y tapando nuestros pecados. ¿De qué forma, yo ahora traje 4, de qué forma nosotros típicamente encubrimos nuestros pecados? Hay varias formas donde nosotros podemos encubrir, como dice esta palabra, encubrir o tapar nuestro pecado. Mire, yo traje 4 ejemplos así prácticos que quizá algunos se van a sentir identificados. Por ejemplo, cuando pecamos, nosotros tratamos de convencernos de que no fue tan así y empezamos a pensar, a poner otros pensamientos en nuestra mente, cosas buenas, como tratando de persuadirnos de que estamos bien, de que no fue tan malo, de que hay otro punto de vista. Ponemos pensamientos en nuestra cabeza y como que nos autoconvencemos, no, si no estuvo tan mal, no, quizás otra persona hubiera hecho lo mismo. Y fíjense, así nos vamos engañando, vamos tapando nuestro pecado. Mire, acompáñenme a Proverbios 30, un poquito más adelante, quizás la otra hoja, el versículo 20. Da un ejemplo aquí del libro de Proverbios. El libro de Proverbios, si tú lo lees, quizás nunca lo has leído, pero es un libro donde tú vas a tener muchos ejemplos de sabiduría, de ejemplos prácticos que nos van a permitir conocer la voluntad de Dios. El necio vive de esta forma, pero el sabio así. Ah, ya. Y uno va entendiendo. Lo que agrada a Dios es esto, lo que no agrada a Dios, ah, ya. Un libro muy hermoso de mucha sabiduría para que lo puedas leer. Entonces, siguiendo con el tema, Proverbios 30, versículo 20, dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad.
Miren lo que dice, el proceder de la mujer adúltera es así, come, se limpia la boca y dice, no he hecho maldad. Está diciendo como comió, hizo algo, se limpió su boca y como ya quizás no hay manchas de comida, dice, no he hecho maldad. Se autoconvenció de que su adulterio, de su acto, no estuvo mal, porque ya como que, no sé, se dice a sí misma, no he hecho maldad, está todo bien. Esos pensamientos, esas frases a veces nosotros nos decimos a nosotros mismos, no hice tan mal, no estuvo tan mal. Y nos autoconvencemos y nos autoengañamos. Esa es una de las formas como encubrimos nuestro pecado. Por ejemplo, otra forma, pecamos, no sé, puede ser, piensa en algún pecado, algo con que tú luches, una mentira, puede ser un pensamiento que tuviste, puede ser un acto de, no sé, robar, puede ser una palabra que dijiste, un comentario que hiciste, una mirada que tuviste con otra intención, una mirada que puede ser incluso de una mirada sexual, una mirada de enojo, una mirada de muchas formas. Un pecado, piensa. Pecas y cómo encubrimos esto, nos empezamos a comparar con otros. Esa es otra forma de encubrirnos. Ah, pero es que hay gente que hace cosas peores que lo que yo hice. Lo mío no es para tanto. Yo no mataba a nadie, por ejemplo. Frases típicas que dicen las personas. Incluso que decimos nosotros. Esa es una forma de encubrir también el pecado. Nos comparamos con otro. Lo mío no es tan malo como lo que hizo él. Es que él sí que es malo. Pero lo mío no es tan malo. Fíjense cómo tratamos de encubrir y de acomodar todo para nosotros quedar bien. Otra forma, pecamos y ¿qué es lo que hacemos? En vez de compararnos con el otro, le echamos la culpa al otro. Por culpa suya, de esta persona, me hizo hacer esto. Es que si tú no hubieras reaccionado así, yo no hubiera tampoco reaccionado así. Es que si tú a tu hijo no te hubieras comportado así, yo no hubiera hecho esto o no hubiera dicho esto. Es que si yo hubiera sido criado de otra forma, ahora sería distinto. Pero yo soy una consecuencia de los demás. Frases donde le culpamos a otras personas. Otros son los culpables por mis actos y no asumimos nuestra responsabilidad. Le echamos la culpa a los otros, le echamos la culpa al diablo, que él nos hizo caer. Le echamos la culpa incluso a Dios. Como a Adán y Eva, tú, la mujer que tú me diste, mira lo que tú me diste. Fíjense, echándole la culpa a Dios por nuestro pecado. Santiago 1 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio ser, de su propio corazón, es atraído y seducido. No podemos echarle la culpa a Dios, a los demás o al diablo por los actos que nosotros cometemos. Nuestros pecados son nuestros, de nuestro propio ser proviene de nuestro propio corazón dañado por el pecado. De ahí nace el pecado. Cuando nuestro propio corazón es atraído y seducido. Esa es una tercera forma de encubrir el pecado. Una cuarta forma que yo anoté es tratando de hacer algo bueno para contrarrestar lo malo. Esto es algo muy común en el pensamiento de personas religiosas, por ejemplo, de la Iglesia Católica, donde traemos pensamientos a la mente o no sé, acciones, hacemos acciones, ya sean pensamientos o acciones, para tratar de equilibrar, poner como casi en una balanza lo bueno que hice pesa más que lo malo. Entonces estoy bien delante de Dios. Hago más cosas buenas y la balanza se inclina y hago menos cosas malas. Entonces estoy bien delante de Dios. Si estoy haciendo más cosas buenas que malas, está todo bien, no hay por qué preocuparse. Solamente fue un pecado, fue algo puntual,
pero hice todas estas cosas buenas, buenas, buenas. Es mucho de la obra, de hacer. Eh, hay un versículo que dice, acompáñenme en su Biblia, mire, vayan a Miqueas 6, versículo 6. Más adelante de Proverbios, Miqueas 6, un libro chiquitito, un libro cortito. Más adelante de Proverbios, después de Jonás. Miqueas 6, versículo 6. Fíjense el pensamiento del pueblo, en este caso, que estaba ahí, el pueblo de Israel, como que se está relatando de ellos. Voy a leer hasta el versículo 8. Miqueas 6, perdón. Dice, Miqueas 6, versículo 6. Ellos se están preguntando, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Fíjense, como que él está preguntándose, ¿qué haré por el pecado que tengo? ¿Haré holocaustos? ¿Cómo me voy a presentar delante de él? ¿Con carneros, que eran los sacrificios que ellos hacían? Incluso dice, mi primogénito lo daría. ¿Por qué cosas voy a darle a Dios por el pecado que hay en mí? Y el versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor quiere la sinceridad, la humillación, lo correcto, hacer lo correcto. No obras externas, no hacer más cosas buenas que malas. Y es lo mismo, el mismo pecado que estaba haciendo el pueblo de Israel en su época, lo hacemos nosotros, quizás cambia la forma. ¿Qué nosotros hacemos? Ayudamos a alguien, damos dinero de alguna forma, para sentirnos bien, que estamos bien con Dios. Sé que hay muchas otras formas como encubrimos nuestro pecado. Solamente les di 4 ejemplos, pero la verdad es que nosotros para estas cosas somos muy creativos como seres humanos, somos muy creativos, pero no tiene, la verdad es como algo muy ridículo porque no tiene sentido vivir de esta forma sabiendo que Dios conoce todo, que Dios ve todo, que Dios sabe todo. No pensemos que podemos encubrir nuestro pecado delante de Dios. Podemos hacerlo delante de las personas, de nuestros seres queridos, hasta engañarnos a nosotros mismos. Pero delante de Dios no podemos tapar nuestro pecado. No tiene sentido porque Dios todo lo sabe, todo lo ve. Dios ve hasta nuestro pensamiento que todavía no tenemos, Él ya lo sabe, Él lo sabe todo. Sabe lo que vamos a decir, lo que no vamos a decir, lo que pensamos y no pensamos. Él lo sabe todo. Una pregunta para ti. ¿Estás encubriendo hoy en día algún pecado? ¿Alguna actitud, alguna forma? ¿Hay algo que estás encubriendo? O como entre comillas encubriendo, ya que sabemos que no podemos cubrir, pero encubriendo a Dios. ¿Hay algo en que no estás siendo honesto delante de Dios? ¿O delante de tu familia o delante de tu iglesia? Y eso te está trayendo esto que te estás ocultando de Dios. Hoy en día te estás ocultando, quizás llevas tiempo así, ocultándote, no queriendo estar frente a Dios, por vergüenza, por un corazón incluso endurecido, de no querer doblegarse. Te estás ocultando de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás siendo transparente y sincera? ¿O la verdad es que hay algo que tú sientes que no está bien y que tú sabes que es algo tuyo, que no es algo de Dios? Porque es muy fácil, hermanos y amigos, que cuando empieza a ocurrir esto, empezamos de a poquito a alejarnos de Dios, a perder nuestra comunión, se pierden las ganas de buscarlo, de orar, de leer la Biblia, de estar en la iglesia, de reunirnos con los hermanos, se pierde la importancia de eso.
Y a veces pasan los días, pasan semanas, pasan meses donde esta actitud sigue en nosotros. Y vivimos así como Adán y Eva querían vivir con delantales de hojas, escondidos. Pero no se puede vivir de esa forma, no es cómodo. Quizás tu vida ahora sí está siendo muy incómoda. Y es porque no estás confesando tu pecado delante de Dios. Quizás qué cosas estás haciendo que te están entorpeciendo, están ahí como poniendo una barrera entre tú y Dios, porque no has querido doblegarte ante Dios. ¿No crees que ya es tiempo de salir de donde estás escondido y decir, Señor, aquí estoy, Señor, he hecho estas cosas? Perdóname. He pasado todo este tiempo viviendo de una forma que tú no quieres. He pecado, Señor. ¿No crees que ya es tiempo de volver? Yo te animo, de verdad, deja de ocultar tu pecado. Sé libre de esas cosas que te amarran, porque el pecado, la Biblia lo relata como que nos amarra y nos hace esclavos. Y un esclavo se queda ahí y no puede tener una voluntad propia. El pecado es así, es como que nos amarra y nos atrapa y nos somete. Pero en Cristo hemos sido hechos libres para no vivir de esa forma. Pero para poder salir de eso, salir de esa esclavitud, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que dice Proverbios? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confesar y apartarse para alcanzar misericordia. Dos cosas. Confesar, decir, reconocer delante de Dios. Y apartarse es dejar eso, ya no cometerlo, ya no hacerlo más. Eso es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué involucra? El arrepentimiento es un cambio de sentido, cambio de mente, cambio de dirección. Donde yo estaba haciendo esto y ahora yo voy a empezar a hacer otra cosa. Hay una historia que la vamos a leer, que está en Lucas capítulo 15, que contó Jesús. Es una historia que es muy conocida, una parábola, y yo creo que ustedes la han escuchado ya. Es la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola nos va a enseñar un principio fundamental, y es la idea que yo quiero transmitirle, que se quede en el día de hoy. Esta parábola nos va a decir que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, solamente regresa a casa. No importa lo que hayas hecho, solamente regresa a casa. Ese es el principio que aparece en esta parábola. No importa, porque aquí nunca habla de que el pecado si es muy grande, muy chico. No importa lo que hayas hecho. La intención, el principio, ¿de qué se trata? De volver a casa. De que hay que volver a la casa donde está el Padre. De que ya basta de desperdiciar nuestra vida en un pecado, en una forma de vivir que no es para nosotros, que Dios no quiere que vivamos así. Debemos regresar a casa. Porque en casa, ¿qué es lo que hay? Gracia, misericordia, amor, bondad que nos están esperando de parte del Padre. Vayamos a Lucas. Miren, Lucas 15. Lucas 15, del versículo 11 al 24. Lucas, capítulo 15. Parábola del hijo pródigo. Dice así esta parábola. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17, clave. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y ahí continúa también la parábola, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Versículo 17, clave. Y volviéndose en sí. Volviéndose en sí. Él en algún momento, él recapacitó del pecado de lo que había hecho. Volvió en sí y dijo, yo debo ir a donde mi padre, pedirle perdón, voy a decirle lo que hice. Y necesito pedirle perdón. Voy a ir a su casa. Eso es el arrepentimiento, ese cambio de dirección, de percepción de las cosas, un cambio de mente, donde estaba haciendo esto y ya no lo haré más. Estaba haciendo esta cosa, pero no voy a volver a hacer, voy a irme hacia otra cosa que voy a hacer. Él lo hizo y dice que el Padre fue movido a misericordia, halló misericordia. El Padre no le dijo, yo te dije que te iba a pasar esto, para que aprendas. No, tú tomaste esa decisión, sigue en tu camino. No, el Padre no dijo eso. El Padre fue movido a misericordia y corrió hacia él, lo abrazó, lo vistió, hizo una fiesta. Eso es lo ilógico del cristianismo. Como tanto amor, como tanta gracia y misericordia de parte del Padre cuando nosotros, por nuestra propia rebelión, nos apartamos de Dios y pecamos. Y más encima encubrimos nuestro pecado y no queremos confesarnos y arrepentirnos. ¿Cómo tanto amor del Padre? ¿Cómo tanta gracia? ¿Cómo tanta misericordia? Eso es lo ilógico del cristianismo. El Padre está ahí, en su casa esperando, derramando misericordia y gracia. Pero hay que volver a casa. Pero hay que arrepentirse. Hay que, como dice el proverbio, hay que entender, confesar, apartarme y voy a hallar misericordia. El Padre es así, Dios es así porque no es como nosotros. Que nosotros, si nos hicieran eso, si alguien pecara de esa forma contra nosotros, nosotros le daríamos juicio. Está bien que aprenda, lo merece. Pero Dios no es como nosotros. Dios es un Dios de amor y de gracia. Y todavía hay gracia disponible. Pero también es un Dios de justicia, de juicio y de ira. Y que esa gracia tiene un tiempo determinado donde se va a acabar. Y después vendrá la ira y el juicio de Dios. Para terminar, el proverbio que leímos al principio, el proverbio 28, termina en el versículo 14 que dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ese es como se continúa el versículo 14 con el 13. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. ¿Saben por qué lo tomo? Porque cuando uno se empieza a alejar de Dios, quizás como el hijo pródigo, cuando uno se aparta y quizá en esa situación, es muy común que pase, y lo he visto en muchas personas, que el corazón se empieza a endurecer y uno tergiversa su realidad y se endurece tanto el corazón que ya prácticamente es difícil volver, difícil regresar a casa porque tu corazón está tan endurecido por el pecado, ya no hay humildad, ya hay tanto egocentrismo, orgullo, que ya no te vas a doblegar delante de Dios para confesar tu pecado. Y ese es uno de los peligros, y es lo que habla de Proverbios, que esa persona caerá en mal, le va a ir mal a esa persona, no va a prosperar,
pero el hombre bienaventurado, el hombre feliz va a ser el que va a temer a Dios y va a vivir su vida bajo eso, bajo el temor de Dios, confesando su pecado delante de Dios, buscando esa gracia y misericordia, pero viviendo delante del temor de Dios, no simplemente pensando que Dios siempre me va a perdonar, Dios siempre es amor, sino que yo vivo bajo el temor de Dios, entendiendo de que Dios está ahí, siempre pendiente de lo que hago y yo quiero agradarle a Él. Por lo tanto, el versículo 14 es prácticamente como una advertencia, como no nos confiemos simplemente de que Dios es amor, es gracia, misericordia y bondad, sino que, ojo, porque esto puede llevar a endurecer nuestro corazón en ese mismo autoengaño que tenemos y eso va a provocar que caigamos en mal. Quiero que oremos para terminar. Este era el mensaje que traía hoy. Un mensaje que lo titulé Regresa a casa, regresa. Y tal como el hijo pródigo regresó, porque la verdad creo que a veces vivimos de manera muy mecánica el cristianismo y hay que volver a pensar cómo está mi relación. Hay, como dice el hijo pródigo, volver en sí y pensar, ¿estoy bien con Dios o no estoy bien con Dios? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Eh, Así que de verdad te invito a pensar, a reflexionar en eso y esperando que cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que quieras hablar, cuenta con nosotros. Me puedes escribir, me puedes llamar y siempre atento por si hay que resolver dudas, si hay algo, algún conflicto que esté ocurriendo, para tratar de ayudar y de regresar juntos cada día a la casa donde está el Padre esperándonos. Así que oremos, hermanos. Señor, te agradezco por tu palabra, te agradezco por este texto en Proverbio que nos da un ánimo tremendo, Señor, de que en, en casa hay misericordia, hay gracia, hay bondad, Señor, esperándonos. Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes a realmente ser humildes y vencer el egocentrismo y el orgullo, Señor, que a veces tenemos tan grande en nosotros que nos impide doblegarnos ante ti. Ayúdenos a vivir bajo el temor tuyo cada día, reconociéndote con un temor reverente de que tú estás ahí atento a lo que nosotros hacemos. Te pedimos perdón, te pedimos, Señor, que nos ayude, que el Espíritu Santo nos muestre cuando nos equivocamos, cuando estamos haciendo las cosas mal y podamos realmente arrepentirnos y de apartarnos del pecado de lo que estamos haciendo. Te pido que bendigas a mis hermanos, a los amigos que están escuchando, ayúdelos, cuídelos, Señor. Le pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos, si quieres compartir este video, te animo que lo puedas compartir, enviárselo a alguien, sé que va a ser de edificación. Y también recordarte que el próximo domingo, el domingo 24, nos juntamos de manera presencial. Vamos a tener un día muy bonito para celebrar el Día de Acción de Gracia juntos. Ahí voy a enviar más información por interno, pero te animo a que puedas ir, que realmente te congregues y no faltes. Así que eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. No olviden ver ahí el texto que está abajo del video, donde hay algunas preguntas para que puedan reflexionar, ¿no? Y te invito también a suscribirte y compartir este video con otras personas. Nos vemos. Chao, chao.